¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Este será básicamente el último contenido de la materia de contabilidad y vamos a finalizar, luego de haber visto el caso del balance general, uno de los estados financieros básicos. Ahora vamos a estar viendo el estado de resultado, otro estado financiero básico, del cual vamos a estar viendo, igual que el balance general, su composición, sus partes, que básicamente informa este estado financiero, cómo se va a estructurar y cuáles son las cuentas relacionadas con ella. Vamos a empezar entonces con el tema del estado de resultado. Este será el último tema, decía anteriormente. De aquí vamos a sacar 3 evaluaciones. Voy a dejar una que va a ser de un pequeño trabajo de balance general y luego los otros 2 van a resultar de esta clase para poder acumular los 60 puntos y entrar al examen con ese acumulado. El examen entrará solamente con este tema de hoy. Luego de eso, pues habrá sido un gusto, ¿verdad?, haberles conocido y haber compartido con ustedes mis conocimientos. Estado de resultado. Vamos a ver. Muy bien. Para entender básicamente el desarrollo o el contenido del estado de resultado, es necesario que aprendamos, al igual que el balance general, cuáles son las cuentas relacionadas con esta. Si se recuerdan, con el balance general teníamos cuentas como caja, bancos, mercancía, clientes, proveedores, deudores diversos. Esas eran las cuentas relacionadas al balance general. Entonces, el estado de resultado, al igual que el balance general, tiene sus cuentas relacionadas y es importante entenderlas para poder facilitar el estudio de este estado financiero. Una de las cuentas que se relacionan con el estado de resultado es la cuenta ventas totales. Cuando hablamos de ventas totales, nos estamos refiriendo a la mercancía. En este caso, la mercancía entregada a los clientes, en el efecto de la compra-venta, en este sentido, en el efecto de la venta. A un cliente nosotros, lógicamente, le entregamos mercancía y ellos nos entregan, sea dinero o nos lo quedan a deber. Entonces, cuando hablamos de ventas totales, estamos hablando de mercancías entregadas y no importa la condición que la transacción tenga. Puede ser de contado o de crédito. Otras de las cuentas relacionadas son las devoluciones sobre ventas. Y cuando hablamos sobre las devoluciones de venta, nos estamos refiriendo de aquellas mercancías que los clientes nos devuelven por diversas razones. Y una devolución se puede dar porque no pudo satisfacer los estándares de calidad, porque tal vez el precio facturado no fue el acordado, o por el estilo, el color u otra especificación que la mercancía no cumpla. Como en este caso tenemos este ejemplo de estos audífonos. Posiblemente un cliente nos solicitó tipo de audífono con estas especificaciones o con estas y nosotros le mandamos con esta. Entonces eso es motivo de una devolución. A diferencia de las devoluciones sobre venta, otra cuenta relacionada que tendrá que ver más bien con las rebajas directamente al precio de venta de la mercancía que se les vendió o que se venderá. Pues en este caso que se le vendió, puesto que estos descuentos van a rebajar la deuda de un cliente y los descuentos sobre venta están más relacionados a aquellos descuentos que pueden ser con los volúmenes de venta, por la calidad del producto, o bien puede ser porque los clientes mantienen una relación muy estrecha con nosotros, es decir, son clientes muy frecuentes. Entonces eso, normalmente en las instituciones se dan las tales políticas de venta en las que se establecen
porcentajes de rebaja y descuento para ciertos clientes que mantienen con la entidad relaciones comerciales, puede ser de un tiempo menor como de un año a más. Entonces es posible que existan clientes que de toda la vida han sido compradores de productos que ofrecemos y en base a eso les ofrecemos un descuento pues mayor o menor al que mayor posiblemente al que en el mercado se maneja. Otra de las cuentas relacionadas es compra. Acá vamos a hablar básicamente de las ventas, devoluciones y rebajas. Ahora nos vamos a referir a las compras y al igual que las ventas, en las compras nos vamos a referir a aquellas mercancías adquiridas que hicimos por transacciones de contado o de crédito. La cuenta de compra se relaciona con la mercancía. Entonces cuando nosotros decimos compras, se compró, nos vamos a relacionar las mercancías adquiridas. Los gastos de compras entonces serán aquellas erogaciones efectuadas para que la mercancía llegue a su destino. En ocasiones las compras son de nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede ahí es que tenemos una mercancía en tránsito que inicia desde su punto inicial en el proveedor en el extranjero hasta nuestra bodega. Entonces todo ese trecho en que la mercancía va recorriendo desde fuera, pueden incurrirse entre acarreos, fletes y derechos de aduana una vez que llega al punto fronterizo, igual los seguros. Entonces todos esos cargos que conocemos como fletes, carreos, derechos de aduana son gastos de compra, y si lo hablamos a lo interno también vamos a tener situaciones de transporte, de carga y descarga. Todos esos cargos se considerarán como gastos de compra. Otra cuenta relacionada son las devoluciones sobre compras. En este caso también nos referimos, al igual que en las ventas, la contrapartida o a la inversa. En el caso de las ventas nosotros nos hacen devoluciones, y en el caso del descuento sobre ventas hacemos descuento. Aquí es lo contrario, es algún beneficio para nosotros. Habrán devoluciones sobre compras en las que serán aquellas mercancías que devolvemos a los proveedores por no satisfacer, al igual que en las devoluciones de venta, cuestiones de calidad, de precio, de estilo, color. Y los descuentos sobre compra serán aquellas rebajas directas al precio por acuerdos, por defectos, por volúmenes o también por relaciones, por cuestiones de relaciones entre las entidades, que son porque en este caso somos clientes de hace mucho tiempo de Cinza, y Cinza nos permite un descuento establecido a nosotros como cliente, que puede ser de cualquier monto. Otra de las cuentas es el inventario inicial. Cuando nos referimos al inventario inicial nos estamos refiriendo al valor de la mercancía que existe en el momento inicial, es decir, por ejemplo, si en algún momento hablamos del periodo contable como un principio, ese periodo contable tiene que ver con un lapso de tiempo, un inicio y un fin. En este caso un inventario inicial puede ser un inventario inicial de un mes, y cuando se refiere al inventario final se está refiriendo al valor de la mercancía al terminar ese tiempo establecido como periodo contable, que normalmente es de un mes para información mensual y de un año información fiscal, contable fiscal. Entonces el inventario inicial y el inventario final tiene que ver con el valor de la mercancía que existe tanto al inicio como al final del periodo o del ejercicio. Otra de las cuentas es gastos de ventas, también conocido como gastos directos.
Directos, ¿por qué? Porque están relacionados directamente con la promoción y el desarrollo de la venta en este caso. Y es por eso que muchos gastos de ventas, también conocidos como directos, serán aquellos relacionados con la venta, como el caso de los sueldos del personal de venta, sus comisiones, incentivos, propaganda y todo lo que se refiera a los gastos relacionados con la operación de vender. En la bodega sé que se mantiene el equipo, la mercancía, perdón. En la bodega que se mantiene la mercancía y consumo de energía. Se puede hacer que alquilen la bodega, entonces el alquiler pasa a ser parte de ese gasto de venta, porque está relacionado directamente con la mercancía o con la operación de venta. Y se incluye en la depreciación de los equipos que se utilizan para trasladar la mercancía, como el equipo de reparto, como posiblemente algún montacarga que se tenga para mover la mercancía en la bodega, para estibarla, el empaque y otros costos o gastos que tengamos directamente relacionados con la operación de vender. Tendremos también gastos administrativos, que son aquellos gastos que no están directamente relacionados con la venta, que son más de carácter administrativo, que son para mantener, como dice aquí, la dirección y administración de la empresa. Entonces, en el de venta vemos que el sueldo de los vendedores será un costo, un gasto directo. En este caso, indirectamente tendremos un sueldo del personal administrativo, y al igual que en el caso de venta, el equipo que se utilice, como la papelería, el gasto de teléfono, de energía, la renta del edificio, la depreciación de los equipos que se utilizan administrativamente, la vigilancia, todas esas cosas serán parte de la administración. Gastos y productos financieros. Son los gastos e ingresos ordinarios que se derivan de operaciones y transacciones usuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, frecuentes o no. Por ejemplo, dice acá que son los intereses sobre los documentos que la entidad paga o le pagan. Y habrán descuentos por pago anticipado de los documentos que la entidad concede o conoce o concede. Aquí está un error. Bien, ¿a qué se refiere el gasto producto financiero? Precisamente a esos costos que no son ni o no forman parte de los gastos de venta y tampoco forman parte de los gastos de administración, que son ciertamente de giro normal, pero que provienen, por ejemplo, de que si un cliente nos quedó a deber y un documento financiero que le obliga a cancelar en un tiempo su deuda y éste incumple, ciertamente el pagaré tendrá una cláusula donde indique de que el incumplimiento de la fecha de pago conlleva a unos intereses moratorios de un tanto por ciento de la deuda. Entonces esa ganancia por esos intereses nosotros los vamos a conocer como productos financieros, y gasto será cuando nosotros incurramos en esos intereses moratorios por no honrar una deuda en el tiempo pactado que cita en la cláusula de un pagaré. Y otros gastos y productos sí serán aquellos que no son ordinarios, que son inusuales. Por ejemplo, sería que cuando nosotros vendemos un bien de la entidad, esa utilidad que se obtenga formará parte de un producto o otros productos, y que si en la venta perdemos dinero, puesto que nos costó más y lo vendimos por menos, tendremos un gasto, y dependerá de que si es un producto o un gasto también, pero este va destinado como otros. Estas cuentas entonces forman parte del estado de resultado, están relacionadas con el estado de resultado y las operaciones de vender, o más bien para poder obtener el resultado es necesario identificar todos estos elementos que hemos determinado en cada una de las cuentas relacionadas.
Ahora tenemos acá el concepto de estado de resultado. Importante. Y el concepto del estado de resultado nos indica que es un estado financiero básico que muestra la utilidad o pérdida neta resultante de todos los ingresos, costos y gastos realizados por la entidad durante un periodo. Ese es el concepto del estado de resultado. Está dirigido básicamente a obtener información sobre los ingresos, los costos y los gastos. Con el tema del balance, otro estado financiero, estaba más orientado a presentar información sobre los recursos de la entidad y sus obligaciones. ¿Recuerdan? Ese era su objetivo. En el caso del documento estado de resultados, está enfocado a determinar sobre esta información. Pero el estado de resultado está estrechamente relacionado con el balance general, porque también en el balance general aparece información sobre la utilidad pérdida neta del ejercicio. ¿En qué porción? En la porción del capital. En la porción del capital, las subcuentas de la rubro capital se desglosan otras cuentas, como el caso de activos circulantes, tenemos caja banco cliente. En el caso de pasivos circulantes tenemos proveedores, cuentas por pagar. En el caso del capital contable tenemos el patrimonio contable, tenemos las utilidades o pérdidas del ejercicio y las utilidades o pérdidas acumuladas. Allí está íntimamente relacionado el estado de resultado con el balance. Esa información que está allí cuando dice resultado del ejercicio es la información final del estado de resultado, de cómo se obtiene la utilidad o la pérdida de un periodo. Va a estar en el estado de resultado, pero en un balance obtendremos la información general solamente. Entonces, por consiguiente, de lo que hemos dicho, es necesario entonces presentar a detalle cómo obtuvo esa utilidad o esa pérdida presentada en el balance general. Y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Entonces decimos, aquí hay un balance general inicial. Dice que para entender por qué el estado de resultado completa la información del balance, presentamos el caso práctico. Y este es el balance general de una entidad, como lo vimos anteriormente, en este caso en forma de reporte. Vemos que tiene este balance inicial de una entidad. Tienen en caja un efectivo por $200.000, luego tienen mercancías por $300.000, lo que suma $500.000, más un activo fijo por mobiliario en $200.000, lo que completa un total de activos por $700.000. Existe también un pasivo, en este caso unos proveedores, aquí lo llaman flotante pero es circulante, unos proveedores por $200.000 total, que al aplicar la cuenta de balance de activo menos pasivo es igual a capital, el activo es $700.000 menos el pasivo que es $200.000, tendremos un capital contable de $500.000. Bien, si nosotros venimos y como aprendimos llevamos a esquema de mayor esta información que está acá, vamos a obtener lo siguiente: caja como saldo inicial $200.000, mercancías como saldo inicial $300.000, recordemos que son cuentas de activo, aumentan en el debe, mobiliario cuenta de activo, aumenta en el debe por $200.000, proveedores cuenta de pasivo, aumenta en el haber $200.000, y el capital contable tiene la misma naturaleza que los pasivos y aumenta en el haber, entonces será $500.000. Si sumamos $200.000 más $300.000 más $200.000 son $700.000.
tendrá que cuadrar el débito con el crédito. Aquí se cumple la partida doble, 700.000 en el debe y 500 más 200, 700.000 en el haber. Ahí se cumple la partida doble. Y se cumple también el principio de partida doble y las reglas de la partida doble. Para aumento de un activo, aumento de otro pasivo. Y así. Vamos a subir esta información acá. Ahí la vamos a tener, porque a esto le vamos a agregar ciertos movimientos para entender cómo el estado de resultado completa la información del balance general y cómo están estrechamente ligados en la información. Ese es el saldo inicial que tuvimos a efectos del balance general que vimos. Y como ejemplo vamos a agregarle unos movimientos que existieron que tienen relación con la compra-venta, que tienen relación con las cuentas del estado de resultado. Dice que se practicaron las siguientes operaciones. Se vendieron mercancías por valor de 150.000 en efectivo con un costo de 10.000. ¿Qué quiere decir? Me costó a mí esa mercancía 100.000. Yo la vendí en 150.000. Si hacemos el registro de la primera operación agregado a los saldos iniciales, obtendremos la venta de la mercancía en efectivo. ¿Fue en efectivo? Sí. Entonces tendremos un aumento de la caja por el valor de 150.000 porque nos lo dieron en efectivo. Dice que la mercancía me costó 100.000, disminuye mi cuenta de mercancías por 100.000 y lógicamente disminuirá porque estoy entregando mercancía. La diferencia entre ellos sería mi utilidad, que pasaría a mi capital contable. 50.000. Activo menos pasivo, perdón, los 150.000 que vendí menos lo que me costó la mercancía son 50.000 que yo obtuve de ganancia, por decirlo así. Ahora dice el ejercicio número 2 que se pagó en efectivo gastos de venta por 10.000. El efecto de todo esto irá contra el capital, ¿verdad? Dice el ejercicio número 2, el registro sería, si se pagó en efectivo, disminuye de caja 10.000. Es un gasto, entonces afecta a mi capital contable en 10.000. Aquí está el ejercicio 2. Crédito, débito, débito, crédito, la partida doble se cumple en sus montos y no hay diferencia. Luego el ejercicio 3 dice que se pagaron en efectivo gastos de administración por 20.000. Se pagó en efectivo también 20.000 y el capital contable se afectó en 20.000, disminuyó en 20.000. Se cumple la partida doble. Hubieron solo esos tres ejercicios. Veamos entonces ahora. Determinamos los saldos de cada cuenta. En este caso la caja saldo deudor. Este era su saldo inicial, tuvo estos movimientos de estas tres operaciones que están aquí. Sumamos el débito, sumamos el crédito, restamos el débito del crédito, me quedó en caja de las transacciones 320.000. Con esa venta de mercancía disminuyó en 100.000, su saldo es de 200.000. El mobiliario no tuvo ninguna afectación, su saldo inicial y su saldo final. Proveedores no tuvo afectación, 200.000 igual. El capital contable sí se afectó por los pagos que hicimos, ¿verdad? Entonces acá, mi saldo inicial de mi capital contable era 500.000 y se le restó 30.000, pero también tuvo un ingreso de 50.000, total que su saldo de 520.000. Bien, pasamos ese dato hacia arriba para poder comparar lo que ocurrió a nivel de informe financiero o de balance general y de estado de resultados. Recuerden que este era el balance inicial y la información inicial está acá, ¿sí? 500.000. Ocurrió todo esto
Y si ahora venimos y montamos esta nueva información con los saldos, vamos a obtener esto. Caja 320.000. Mercancía, su saldo fue 200.000. Ahí está. Mobiliario, su saldo fue 200.000. Proveedores, su saldo fue 200.000. Capital contable fue de 520.000. Sumamos las dos cuentas caja mercancía son 520.000. Le sumamos al mobiliario, son 720.000. Proveedores fueron 200.000. Vean ustedes, varió este balance inicial de este balance final al mismo periodo. Solo hubieron 3 transacciones. ¿Qué ocurrió? Afectó, vean ustedes, mi caja aumentó, mi mercancía disminuyó y mi patrimonio contable aumentó. Pero ahora bien, ¿cuál es la información que complementa el balance general? Es el estado de resultado, porque ese nos va a decir cómo fue que aumentó estos 20.000 que tenemos aquí. De 500.000 pasó a 520.000. Veamos ahora el estado de resultado de esas 3 operaciones. Decía el ejercicio 1 que se vendió por 150.000. Aquí está. Pero dice que el costo de la mercancía fue 100.000. Así es. En este caso, este es el costo de la mercancía. Me costó 100.000, vendí en 150.000, tengo una utilidad en ventas por 50.000, a diferencia aritmética. Pero también dice que hice unos pagos por 10.000 por gastos de venta y 20.000 por gastos administrativos. Entonces resto a esa utilidad en venta esos dos gastos que realicé y mi utilidad fue de 20.000. ¿A dónde pasó los 20.000? A mi capital contable. Ahí están los 20.000. Este es el balance inicial, este es el balance final. La diferencia es 20.000. Esta es la forma en que se obtuvieron esos 20.000. Esa es la forma en que están relacionados los estados financieros, balance general y estados de resultado. Es decir, con todas las operaciones que nosotros tenemos en el mes, obtenemos cómo se va cargando la información en cada uno de estos estados financieros. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a la estructura del estado de resultado. Sería en este caso la primera parte del estado de resultados. Y su primera parte, recuerden, con el balance tenía un cuerpo, ¿verdad? Aunque no hablamos de partes, bueno, su parte sería el encabezado, el cuerpo y las firmas. Aquí se está refiriendo a las partes del estado de resultado en cuanto a la forma en que está estructurada la información. Lógicamente tendrá un encabezado y tendrá un pie de página con sus firmas. Pero cuando estamos hablando de partes del estado de resultado, en el caso del estado de resultado, nos estamos refiriendo a la forma en que se ordena y se presenta la información del cuerpo, donde están los números, donde están las cuentas. Y entonces en esta primera parte se incluye una cierta información a investigar o determinar, mejor dicho. Veamos acá. La primera parte consiste en analizar todas las operaciones relativas a la compra-venta de mercancías hasta determinar la utilidad o la pérdida de ventas, o sea, la diferencia entre el precio de costo y el de venta de las mercancías vendidas. Necesitamos entonces, para determinar la utilidad o la pérdida, conocer los siguientes resultados de esta primera parte: ventas netas, compras totales o brutas, compras netas, costo de lo vendido. Vamos a hablar ahora de las ventas netas. Para determinar las ventas netas, se debe restar de las ventas totales el valor de las devoluciones sobre ventas. Pero aquí también le hace falta.
no solamente de las devoluciones, también de las rebajas. Aquí está. También de las devoluciones y descuentos. A ver, entonces para determinar las ventas netas, restamos de las ventas totales las devoluciones y descuentos sobre venta. Bien. Manera de esquema, de diagrama, tenemos las ventas totales menos las devoluciones será igual a las ventas netas. Y tenemos un ejemplo. Y el ejemplo dice que durante el ejercicio se vendieron mercancías por valor de 150.000, de los cuales los clientes nos devolvieron el equivalente de 30.000 y además se le concedieron descuento por valor de 20.000. Bien, este es parte del cuerpo del estado de resultado. Y aquí lo que vamos a tener es que en la tercera columna, ventas totales, porque el ejercicio dice que se vendieron mercancías por 1.950.000 las ventas totales. Y los clientes nos devolvieron y les dimos descuento. Entonces, menos las devoluciones de venta y los descuentos sobre ventas que son por 30.000 y 20.000. Según esto, a las ventas totales les resto las devoluciones y descuentos y obtengo las ventas netas. Y me da que mis ventas netas son 1.900.000. Esa es la forma de determinar las ventas netas. Luego, determinamos las compras totales o brutas. Y dice que estas se determinan sumando a las compras el valor de los gastos de compra. A las compras le sumo el valor de los gastos de compra y obtendré las compras totales. Entonces dice el ejemplo que durante el ejercicio se compraron mercancías por 800.000. Esas son las compras, 800.000. Y se tuvo que pagar para trasladarla hasta el almacén 20.000 por flete y acarreo. Muy bien, más los gastos de compra, que en algún momento dijimos a qué nos referíamos con los gastos de compra. Ahora también habían derechos de aduana, también habían transporte, flete, acarreo, seguro, valor pagado por carga, por descarga, todo eso, un gasto de compra. En este caso pasa a ser el traslado al almacén por flete y acarreo, un gasto de compra. Le resto a mis compras, perdón, le sumo a mis compras ese costo y tengo mis compras totales. ¿Sí? Esa es la manera de determinar las compras totales. Luego necesito determinar las compras netas. Estas se obtienen restando de las compras totales el valor de las devoluciones y descuentos. Y aquí tenemos la forma en que se debe realizar para determinar las compras netas. A las compras totales le restamos las devoluciones y los descuentos sobre compras. Vamos al ejemplo y dice que vamos a considerar las compras totales, los 820.000 del caso anterior. ¿Sí? El caso anterior tuvimos acá que nos dio las compras totales 820.000. Muy bien, aquí en el ejercicio dice que vamos a considerar esas ventas totales y vamos a suponer que a los proveedores se le devolvieron mercancías por 60.000 y nos dieron y nos concedieron descuento por 10.000. Muy bien, entonces las compras totales, que son por 820.000, le resto las devoluciones y le resto los descuentos que me facilitaron los proveedores. Se lo resto y eso va a ser mis compras netas. Y así se determinan las compras netas. Luego necesito determinar el costo de lo vendido. ¿Y cómo se obtiene? Sumando al inventario inicial el valor de las compras netas y restando la suma que se obtiene el inventario final. Aquí está el inventario inicial, le sumo las compras netas, voy a obtener las
total de mercancía, a eso le resto el inventario final y voy a obtener el costo de lo vendido. Costo de lo vendido será entonces lo que me costó el producto desde que lo compré. Y el ejemplo es el siguiente, y vamos a suponer que las compras netas, los 750.000 del caso anterior, ahí está, vamos a ver, ahí está, compras netas fueron 750.000, y vamos a considerar esas compras netas del caso anterior y vamos a suponer que existen mercancías iniciales por 1.250.000 y al finalizar el periodo se obtuvo que existía el valor de 600.000. Llevamos eso al cuerpo del documento y decimos el inventario inicial fue de 1.250.000. Las compras netas eran las que determinamos en el caso anterior. De ellas vamos a tener el total de mercancía, 1.250.000 más los 750.000. Y obtendremos como mercancías totales 2 millones, pero al final se encontró que existían por valor de 600.000. Entonces al restar vamos a obtener que el costo de lo vendido es de 1.400.000. Esto es como en el caso explicaba yo en clases, como el caso de las mercancías en consignación. Pasa lo mismo como casi que con este método, en que la mercancía en consignación será aquella que nos da un proveedor que no es nuestra, sino nosotros tenemos la custodia de ella y que la podemos vender, ¿sí? Y una vez que nosotros la vendimos, le pagamos la existencia y luego ellos retiran lo demás. Entonces, por diferencia, cuando ellos, para determinar lo que nosotros le vamos a pagar, ellos vienen y nos dicen, te entregamos un inventario inicial, aquí está. Te hacemos hoy, a 15, 20 días después, hacen un levantamiento esos proveedores y encuentran que habían menos libros. Entonces, por lógica, la diferencia se vendió y esos son los que las vamos a pagar. Pero acá es lo mismo. Se hace un levantamiento del inicial contra el final, hay una diferencia y aquí solo se le suman lo que se compró y ese es mi costo de venta. ¿Sí? Se determina de esa forma también. Esa es la forma de determinar el costo de lo vendido al inventario inicial, le sumo mis compras y le resto mi inventario final. Ahora, entonces, una vez que hemos determinado las ventas, las compras y el costo de lo vendido, obtendremos la utilidad en ventas. Una vez determinado el valor en venta, el costo vendido, la utilidad en ventas se determina restando de las ventas el valor del costo de lo vendido de esta forma. Venta menos el costo de lo vendido es la utilidad en venta. Y el ejemplo es considerando las ventas netas y el costo vendido del caso anterior, la utilidad en venta sería, esto nos dio en ventas netas y esto nos acaba de dar de costo de lo vendido. ¿Cuánto es la utilidad en venta? La resta de ellos dos, 1.900.000 menos 1.400.000, 500.000. Y hasta allí tenemos básicamente la primera parte del estado de resultado. A esta utilidad en venta también se le conocerá como utilidad bruta. Esa es la primera parte. Habrán unas observaciones para el tema de la primera parte y más que para la primera parte, para todo el documento, en que cuando el costo de lo vendido sea mayor que el valor de la venta, el resultado sería una pérdida. Es correcto, sería lo inverso, ¿verdad? Nos costó más de lo que vendimos, es una pérdida. En el caso del empleo de las columnas existen estas observaciones. En el balance tenemos columnas, también en el estado de resultado tenemos columnas y aquí serían 4 columnas que siempre se van a utilizar. En la primera se utilizarán para anotar los valores de las compras, de los gastos de compra y las devoluciones y descuentos de compra. La segunda se debe anotar el valor de las devoluciones sobre venta y los descuentos sobre venta y las compras totales. La tercera columna
se debe anotar los valores de las ventas totales, el inventario inicial, las compras netas y el inventario final. Caso de la cuarta, se debe anotar los valores de las ventas netas, del costo de lo vendido y la utilidad. Es decir, esto sería como ya para armar de una vez un machote de un estado de resultado y ubicar los rubros y determinar dónde se van a encasillar. Y se utiliza el machote para no estar haciendo siempre el mismo documento. Y se familiariza uno con la ubicación de cada uno de los rubros. Luego también hay cambios en la colocación. Dice uno cuando no hay devoluciones ni descuentos sobre venta, el valor de las ventas totales pasa directamente hasta la cuarta, como si fueran ventas netas. Es decir, vamos a tener posiblemente en esa estructura valores en cero. Y no es que por eso va a cambiar un valor de posición, no, va a tener siempre la misma. Es decir, si en el caso de las ventas no hubieran devoluciones ni rebajas sobre ventas, entonces las ventas netas van a ser las mismas que son las ventas totales. Así de simple. Igual para el caso de las compras, devoluciones pasarán directamente si no existieran esos valores. Siempre va a haber inventario inicial, siempre va a haber inventario final, por eso es que no se toca acá, pero es posible que para estos rubros existan pues sus secciones, puesto que no pueden haber descuento o no pueden haber devolución. Bien, estas son las recomendaciones para la ubicación de los valores en las columnas. Dijimos que tienen que ser 4, lo que contempla un estado de resultado y las particularidades que hay. Ahora entonces vamos a hablar de la segunda parte del estado de resultados. Y la segunda parte tiene que ver ahora con determinar, o consiste en analizar detalladamente los gastos de operación, así como los gastos y productos que nos corresponden a la actividad principal del negocio, el valor neto que debe restarse de la utilidad bruta para obtener o la utilidad o la pérdida del ejercicio. Para determinar la segunda parte, que es donde está la utilidad y pérdida, es necesario conocer los siguientes resultados. Ya vimos la parte relacionada, en la primera parte relacionada a la compra-venta, los gastos de compra-venta. Aquí ya irán directamente los gastos incurridos por todo lo que ocurrió en la venta. Pero en una venta no vamos a ver más que decir se le vendió al cliente tanta mercancía. Ya decir se pagó recibo de luz, eso es otra parte, y esta sería la parte que lo contempla. ¿Sí? Entonces vamos a hablar ahora de la segunda parte, de los gastos de operación, utilidad de operación y valor neto, entre otros gastos y otros productos. Estas son las tres cosas que vamos a determinar, los tres rubros que vamos a determinar para poder de una vez determinar la utilidad o pérdida líquida del ejercicio. Gastos de operación se refiere entonces a aquellos pagos que sostienen la organización implantada en la empresa y que permite llevar a cabo las diversas actividades y operaciones diarias. Son considerados gastos de operación los de ventas, administración y los financieros. Y esta es la forma de determinar los gastos de operación: gastos de venta, gastos administrativos más gastos financieros, igual a gastos de operación. ¿Cómo se presentan? Se presentan de esta forma y lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí lo vemos, gastos de operación, se llegó a un monto. Aquí están los gastos de venta, los gastos administrativos y los gastos financieros. Y cada una de estas cuentas tiene un valor. Por ejemplo, la renta del almacén por 17.000 será un gasto de venta. La propaganda y la publicidad es también un gasto directo de venta. Propaganda. El sueldo de la gente y el dependiente, 32.000, dependiente de tienda, ¿verdad? Los agentes de tienda, de ventas, 32.000.
Consumo de luz del almacén, está diciendo del almacén, es el que está relacionada al producto, son 1000 cortos. Rentas de la oficina, este ya es administrativo, rentas de la oficina. Y así hasta determinar cada uno de los rubros donde van ubicados, como un gasto administrativo, un gasto financiero, un gasto de venta. Y luego se sumarán en el cuerpo del documento, en la tercera columna, los totales de cada uno de ellos, y en la cuarta columna se ubicará la sumatoria total por rubro que formará los gastos de operación. ¿Sí? Ahora, bueno, ahí vamos a ver la clasificación de los gastos y productos financieros. Cuando existan productos financieros o gastos financieros, se deben clasificar en primer término los productos, si su valor es mayor que el de los gastos, y clasificar en primer término los gastos si su valor es mayor que el de los productos. Entonces, a esto que vimos anteriormente para determinar los gastos de operación, que son gastos de venta, administrativo y financiero, aquí vamos a obtener que en el caso de los gastos financieros podemos obtener o gastos financieros o productos financieros, y cuando nos referimos a productos financieros estamos hablando de ingresos positivos. Entonces, a raíz de eso, según lo que dice acá, el resultado que se obtenga de restar el valor menor del mayor puede ser la pérdida o la utilidad financiera. Es decir, si el gasto es mayor que el producto, tendremos una pérdida. Si el producto es mayor que el gasto, tenemos una utilidad financiera. Es solo una particularidad para el caso de los financieros, de los ingresos o productos o gastos financieros. Una vez que ya se determinó esa particularidad, si hubieron productos financieros y son mayor que los gastos, se ubicaron primero, eso está diciendo, y fueron positivos. En este caso el valor fue positivo. Si el mayor fue un producto financiero, por ejemplo el producto financiero fue de 12.000 y el gasto financiero fue de 10.000, este va a recibir el nombre de producto financiero por ser el mayor. Y restará en este caso los gastos de operación, porque, perdón, los gastos generales, como gastos a la sumatoria de los gastos administrativos y de venta. Si ustedes se fijan en la tercera columna y se ubican la sumatoria de los gastos de ventas y gastos administrativos, suman 135.000, y luego los gastos financieros que tendrían productos y gastos financieros, se le restará o sumará en dependencia de quién es el mayor de estos dos. En este caso se restará porque este es un producto financiero, es decir, es un ingreso. Y entonces disminuye los gastos totales de los administrativos y de venta. $135.000 menos 2.000 son 133.000. Si fuese el mayor gasto financiero, la diferencia sería 2.000 igual también, pero ya no sería una resta a los gastos, sino más bien una suma del gasto, porque aumentaría su proporción. Bien, luego de eso entonces lo que quedará al final de haber determinado la utilidad bruta, vamos a obtener la utilidad de la operación. Y la utilidad de la operación será la utilidad bruta que nos... ¿Cómo se obtuvo la utilidad bruta? Bueno, de las ventas y de las compras. ¿Cómo se obtuvieron los gastos de operación? De la suma de los gastos de venta, administrativos, productos y gastos financieros. La diferencia entre ellos nos va a dar la utilidad de la operación o la pérdida de la operación. Y vamos a suponer, según el ejemplo, que la utilidad bruta fue de los 50.000 y de los gastos de operación 133.000. Y estos vienen de lo que hemos venido haciendo. Y se contrasta la utilidad bruta menos los gastos de operación y una utilidad de operación por 367.000. Luego de esto posiblemente existan otras disminuciones más,
como el caso del impuesto sobre la renta, como el caso de pago de dividendos, y irá luego de esto, ¿verdad? Pero básicamente hasta aquí me interesaba que se conociera hasta la utilidad de la operación y cómo se determinó. Este es un cuerpo de un documento, estado de resultados, con su fecha, su periodo inicial y su periodo final, y todo lo que ocurrió en términos de compra-venta o sobre las operaciones de la venta y los gastos para determinar la utilidad del ejercicio. Ustedes se fijan, aquí hubieron pago de impuestos. Sí, pero hasta aquí, utilidad de operación. A ver, pérdida neta de otros gastos. No, aquí la utilidad antes del IR, dice, y del pago por trabajadores en las utilidades, dice. Entonces básicamente esto que está acá, en utilidad de operación, hasta aquí es donde se aprendió. Esto es algo adicional, como decía, simplemente se agregaron otros gastos y se agregaron pago de impuestos sobre la renta y pago de otros pagos ahí que se dieron. Este es el cuerpo, ahí están las ventas totales, como aprendimos a determinarlas, las compras, el costo de lo vendido, los gastos de operación, de venta, de administración y financiero. Ahí está. Y la forma en que van ubicados. Muy bien, chicos, esto ha sido todo con este tema de estado de resultados, tema con el que finalizo. Lamentablemente por el contenido no nos permitió llegar a hacer los ejercicios con estado de resultados, pero espero que hayan aprendido. Está fácil, no está tan difícil. Ciertamente, simplemente es como aprender con ejercicios a pulir esta información, pero esa es la forma en que se determina, no es nada del otro mundo. Determinamos los rubros que se deben determinar y se agrupa la información en un solo cuerpo y tenemos la información, y vimos cómo está la relación del estado de resultado con el balance. Muy interesante. Espero que hayan sido para ustedes eso algo muy interesante y que les abra la curiosidad y puedan ampliar un poco más, o al menos cuando vean un balance general y vean un estado de resultado sepan de qué más o menos contenido se está hablando. Les voy a dejar como tarea que me investiguen, o necesito que me investiguen un estado de resultado con este cuerpo. No quiero que sean iguales, ¿verdad? Cada quien investigue el suyo. Ese va a costar 20 puntos. Voy a dejar, como dije anteriormente, un ejercicio de balance general que puedan hacer el balance general con la información que les voy a dar. Me investigan sobre este, y voy a dejar un ejercicio más que tenga que ver con determinar algunos rubros que tenemos acá en este cuerpo. El examen no vendrá un ejercicio porque no practicamos con ellos, pero sí va a entrar contenido de explique. Preguntas y respuestas serán. Muy bien, chicos, ha sido un gusto. Ya las notas del segundo parcial se encuentran disponibles para que las puedan ver. Por mi parte ha sido un gusto y nos vemos en el examen.